Buenos días, estamos aquí con mi compañera Paola Álvarez, encargada de uno de los grupos de gestión documental en la empresa. Mi nombre es Fanny Hernández, soy estudiante del programa SIDBA de la Universidad del Quindío y esta entrevista tiene fines académicos para la clase de organización y descripción de archivos con el profesor Edwin Sosa. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Paola Álvarez. Actualmente soy una de las jefes de los equipos de gestión documental en la empresa. La empresa, pues por ser una empresa tan grande y dividida en muchas zonas acá en la ciudad, tiene diferentes jefes en gestión documental y yo hago parte de uno de los equipos, lidero uno de los equipos. Soy bibliotecólogo archivista, llevo un tiempo acá en la empresa como tal y estoy ahorita en todo el proyecto de implementación de un SGDA para la empresa. Bueno, Paola, en este momento pues le voy a hacer una serie de preguntas a Paola. La idea es identificar cómo la gestión documental en la empresa y principalmente el tema de ordenación documental acá en la empresa. Muchas gracias por el tiempo, Paola. Queremos saber cómo se hace la ordenación documental aquí en la empresa. Nosotros tenemos una serie de procedimientos, guías instructivos para llevar a cabo los procesos técnicos archivísticos. Uno de los procesos técnicos es la ordenación documental. Entonces, nuestro procedimiento y guía de organización documental, nosotros establecemos cómo se lleva a cabo esta ordenación, y no solamente de documentos físicos, sino que también ahora documentos electrónicos. Nosotros ordenamos los documentos con los criterios básicos, que es la ordenación cronológica y la ordenación alfabética. ¿Sí? La más conocida y la más utilizada es la cronológica, que consiste en ordenar los documentos de menor a mayor. Ahí casi que me contestaste cómo se hace la ordenación documental al interior del expediente. Entonces lo que entiendo es que la más utilizada acá en la empresa es cronológica, Okay. utilizando fundamentalmente los principios Sí, técnicos archivísticos. Para nosotros llevar a cabo una ordenación documental como tal, una organización del expediente, nos basamos siempre en la tabla de retención documental. ¿Sí? Es el primer paso que se debe hacer. Entonces, acá tenemos actualmente en la empresa una versión 2 ya convalidada de tabla de retención documental, está convalidada por el archivo de Bogotá, tenemos ya resolución de adopción en la entidad y toda la entidad trabaja con base a esas tablas de retención. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los documentos con este instrumento, de acuerdo a lo que me dicen las tablas de retención. ¿Listo? Después hacemos la ordenación. Después de que ya los documentos estén ordenados, hacemos la foliación y hacemos otros procesos que no sé si más adelante te los cuento. Paola, ahora queremos conocer un poco más en detalle cómo es el proceso de la ordenación documental, pero al interior de un expediente físico. Ok, listo. Nosotros nos regimos siempre por la Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, es donde nos dice que debemos organizar los documentos de acuerdo a unos procesos técnicos archivísticos. ¿Sí? Como les decía anteriormente, nosotros siempre clasificamos nuestros documentos de acuerdo a nuestra tabla de retención, que es el instrumento donde se ve estipulado, identificado por series, subseries y tipos documentales las funciones de cada una de las oficinas. Entonces voy a poner como un ejemplo. Entonces, un ejemplo, una serie sencilla, una serie simple, puede ser las resoluciones. ¿Sí? Entonces, tomamos la tabla de retención, ahí tenemos la serie de actos administrativos con subserie resoluciones. ¿Sí? Tomamos los documentos físicos, en este caso, y tomamos las resoluciones y empezamos a ordenarlas de manera numérica. Ahí aplicamos el sistema de ordenación numérico. Y asimismo, como ellas se producen en orden, tiene ya organización también cronológica. Ahí nos da los dos sistemas de ordenación. ¿Sí? Después de que ya ordenamos este tipo de resoluciones, entonces pasamos a hacer el proceso de encarpetar. ¿Sí? Acá en la empresa manejamos dos tipos de carpetas. Las más conocidas, carpetas de Yute o las carpetas desasificadas. Para las resoluciones, con el fin de preservarlas a largo plazo, almacenamos las resoluciones en las carpetas desasificadas. ¿Con qué fin? De no perforar la documentación y preservarla a largo plazo. ¿Me podrías de pronto qué significa desasificado? Es una carpeta, no tengo acá en este momento, es una carpeta de 4 aletas blanca, que ella me ayuda, tiene 4 aletas y pues esto garantiza que la documentación no se salga porque no va a estar perforada.
perfecto. Entonces me garantiza ahí y que de pronto por el polvo, por ciertas características no se me va a dañar, por eso tapan los documentos. A comparación o a diferencia de la de Ayute, la de Ayute son 2 aletas, si lleva un gancho, acá manejamos gancho plástico, también pues porque no, ya hace muchos años dejamos de utilizar el gancho metálico porque pues esto me oxidaba los documentos. Entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, resoluciones con la carpeta desasificada, que son 4 aletas. Después de que tenemos la carpeta, nosotros aquí en la empresa tenemos por calidad unos rótulos, ¿sí?, establecidos para las carpetas, para pues poderlas identificar. En ese rótulo es muy sencillo, se dice la dependencia, la serie, la subserie, el título, fechas extremas y cantidad de folios que tiene esa carpeta. Listo. Después de roturarla, vamos a hacer el proceso de foliación. Esto lo hacemos con base a la guía de foliación del Archivo General de la Nación. Es muy sencilla, lo hacemos con lápiz de color negro en la parte superior derecha, en sentido de lectura. Si existe una foliación, la tachamos con una línea oblicua y foliamos los expedientes siempre de 1 a 200, a máximo, un máximo 250, ¿sí? ¿Por qué? Porque las carpetas están con esa capacidad. No podemos agregar más documentos porque si no va a quedar enorme. También nos va a permitir la manipulación más fácil de los documentos, evitar que se dañen también. Totalmente. Y que las carpetas tienen esa capacidad, Okay. sí, máximo 250 folios. Perfecto. Después de que pasamos el proceso de foliación, ya tenemos nuestro expediente listo para pasar a escribirlo. ¿Cómo lo escribimos? En un inventario. También manejamos el formato único inventario documental establecido por el Archivo General de la Nación. Sí, acá actualmente lo manejamos en un formato Excel, pero cuando se espera que cuando se implemente el SGDA los inventarios se puedan realizar en este sistema para evitar pues pérdida de información. Manejamos mucha información, entonces a veces esos archivos se nos bloquean el Excel, entonces es muy difícil a veces ubicar la información. Entonces actualmente lo tenemos en un Excel. Ah, perfecto. Listo. ¿Y quién hace estos Bueno, Exceles nosotros en cada oficina, en cada archivo de gestión, tenemos una persona encargada para administrar esos archivos de gestión. Esta persona es la encargada de recibir los documentos físicos que le dan trámite los funcionarios y ellos se entregan a archivo de gestión para que la persona administradora de archivo haga estos procesos técnicos archivísticos. Esa persona lleva el inventario y es la encargada también de solicitar consultas y préstamos, de dar ese servicio. Entonces, ella lleva los formatos de consulta y préstamo de documentos, testigos documentales y cosas así. Tenemos una persona por cada archivo de gestión. Gracias, Paula, por la explicación, pero tú acabas de mencionar una palabra, serie simple y serie compleja. ¿Me podrías explicar qué significa y cómo se lleva en la empresa? Ok, sí, efectivamente son 2 tipos de series que existen a nivel archivístico, ¿sí? Entonces la serie simple es una serie que se conforma o se compone de un solo tipo documental y es tal cual el ejemplo que acabé de explicar, resoluciones. Otro ejemplo, actas, es una serie simple. En cambio, una serie compleja es una unidad que se conforma de varios tipos documentales, como por ejemplo los contratos. Contratos de prestación de servicios tiene un montón de tipos documentales. Entonces tiene el acta de inicio, la póliza, el contrato y también lo previo, ¿no? Lo precontractual. Los certificados de estudio, laborales, hoja de vida, certificados de antecedentes, son un montón de documentos, entonces eso hace que sea una serie compleja. Y lo mismo pasa con historias laborales, lo mismo, se conforma de todo, el acta de posesión, resolución de nombramiento, estudios, y todo. Familia, Entonces todo. Es un expediente muy grande que tiene varias tipologías documentales y por eso lo hace ser una serie compleja. Muchas gracias. Ahora quisiera saber qué herramientas o qué elementos apoyan la ordenación documental en la empresa. Y aquí me causa, de pronto tiene que ver con esto. Cuando yo he utilizado algunas actividades de pronto de ir a visitar un archivo, necesito una carpeta, o cuando voy a la biblioteca y me prestan un libro, he visto que utilizan en algunos casos un formato y lo colocan dentro del estante donde estaba el expediente o donde estaba el libro. Esto podría ser uno de los formatos que apoyan la Sí, efectivamente acá en la empresa todavía utilizamos el formato de testigo documental. Queremos con la implementación del SGDA como ya quitarlo por política de cero papel, sí, porque pues se tiene que imprimir un formato cada vez que se ubica un expediente que se presta a un libro como tal.
Sí, efectivamente es uno de los formatos que tenemos. Este formato tiene fin, es de tener ahí como el testigo de que falta ahí una unidad documental, falta una carpeta o falta un libro. ¿Sí? Ese testigo ahí me dice el nombre del libro, la ubicación y todo, para que cuando tú lo devuelvas, entonces sacamos el testigo y ubicamos el libro o la carpeta. Pero no solamente este es el único formato que tenemos acá en la empresa como tal, también utilizamos la hoja de control. ¿Sí? Para algunas series, no todas las series tienen hoja de control. ¿Para qué series? Como las complejas que acabé de decir. Y una de ellas son los procesos disciplinarios. La hoja de control tiene como fin tener un control, como su nombre lo dice, del contenido de ese expediente. Para evitar de pronto que se sustraiga información Totalmente. o se agregue información Totalmente. no autorizada, digamos, a este expediente. Sí, totalmente. Y puede afectar de pronto la investigación, en este Totalmente. caso disciplinaria. Sí, Fanny. Perfecto. Sí, Fanny, porque si yo te presto un expediente, un proceso X, yo te lo presto con 250 folios y en la hoja de control me dice, esos 250 folios, ¿qué son? Entonces me dice, del folio 1 al folio 5 es este tipo documental, del folio 6 al folio y así sucesivamente. Así garantizo la integridad de ese expediente físico. Cuando hablemos más adelante de electrónico, vamos a ver que esto ahora va a ser un índice electrónico y así voy a garantizar la integridad del expediente. ¿Utilizamos tarjetas de control acá en la empresa? Tanto tarjetas no, pero sí formatos de control, ¿sí? Formatos de control y préstamo de documentos. Es cuando tú vas, el ejemplo que tú acabaste de decir, tú vas y te prestan un expediente, tú firmas, entonces ahí se pone la fecha de solicitud, ¿sí? ¿Quién lo solicitó? El título de ese expediente, los folios y algunas notas. Y tú firmas, ese es el formato de control. Sí, yo he visto inclusive que colocan algunas observaciones para que la persona que lo vuelva a revisar tenga en cuenta esas recomendaciones o esos plazos o esos temas. Sí, porque digamos un ejemplo, un expediente puede llevar un soporte diferente al papel, como por ejemplo un CD, un plano, ¿sí? Entonces tú de pronto sin querer, si yo no dejo esa nota y tú me devuelves ese expediente y no dijo que ese expediente llevaba un CD y tú de pronto sin querer dejaste el CD en el computador, ¿sí? Yo no tengo cómo controlar que tú me devuelvas eso. O hay otra persona que de pronto me esté reemplazando y diga, yo recibí, pero como usted no dejó eso en la planilla, entonces sí. O a veces de pronto, un ejemplo, hay documentos, un ejemplo, manchados por tinta, ¿sí? Entonces yo dejo, se presta el expediente con manchado con tinto, o mutilado, o rasgado, con características así, para que cuando tú me lo devuelvas, yo no te diga, Fanny, mira, no te lo puedo recibir porque lo manchaste o porque lo dañaste. No, ya se fue así, yo lo presté con esas condiciones. Perfecto, muchas gracias. También podemos hablar del formulario de préstamos y devoluciones. Es ese. Nosotros lo tenemos acá estandarizado por calidad. Cada archivo de gestión tiene sus formatos de control y préstamos y de devolución. Cuando tú te acercas y devuelves el expediente, tú firmas la devolución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar un conteo mensual de qué préstamos tenemos todavía pendientes. Y por procedimiento tenemos 5 días nomás para prestar esos expedientes. Si tú necesitas más tiempo, tú pides una prórroga y eso lo dice el procedimiento. Y te lo prestamos por 5 días más. Pero si ya pasaron ese tiempo, nosotros te enviamos un correo. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si me excedo del tiempo? Pues mira, nosotros mensualmente, como les comentaba ahorita, nosotros tenemos en cada archivo de gestión una persona. Esa persona es la encargada de llevar ese control. Y ella mensualmente hace un corte y dice, estos son los préstamos vencidos, por decirlo así. Entonces te envía un correo, como un recordatorio. Si tú no haces nada, entonces el procedimiento que dice, si la persona no las devuelve, entonces escala ese correo al jefe del área. Y si tampoco pasa nada, a proceso disciplinario, ¿sí? Porque está incumpliendo con algo y es información de la empresa, no del funcionario. Y si de pronto Fanny dice, lo perdí, se me perdió el expediente, ahí empezamos un proceso de reconstrucción, ¿sí? Y eso se va ya a un proceso disciplinario, a una denuncia ante la fiscalía, porque es un documento público y tenemos que reconstruirlo y recuperarlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Paola, muy claro el tema. Bueno, Paola, ahora quisiera que a través de este ejemplo nos mostraras cómo es el tema de resolución de carpeta caja aquí en el área de archivo. Ok, listo. Mira, nosotros trajimos un ejemplo para responder tu pregunta. Entonces, estas son las carpetas. No tengo en este momento una desasificada de 4 aletas, pero sí tengo la de Yute, que les decía que es 2 aletas y que manejamos el gancho plástico, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos ya preimpreso en las carpetas, tenemos el rótulo de la entidad. Para las desasificadas sí no, para ellos sí tenemos un adhesivo y pegamos el adhesivo con estos mismos campos igualitito, sino que no viene preimpreso. ¿Y qué campos vienen? Bueno, entonces como les decía, esto está avalado por calidad, tiene el código de calidad,
está el logo de la empresa, el nombre como tal, y aquí empezamos a diligenciar. Y todos estos campos se diligencian tal cual me lo dice la tabla de retención. Yo no puedo cambiar los nombres, porque pues todo tiene que coincidir. Sí, tabla de retención, organización y el inventario. Tiene que ser tal cual. Entonces, ponemos la unidad administrativa, la oficina que produce esos documentos, ¿sí? La unidad administrativa es la antecesora a la oficina productora. La serie documental, tal cual está en la tabla de retención. Subserie documental. Y aquí ya no especificamos tipos documentales porque ya está el expediente organizado. Entonces lo que hacemos es darle un nombre a este expediente. Entonces si estamos hablando de una historia laboral, entonces vamos a decir historia laboral, no lo vamos a decir historia laboral porque ya está dentro de la serie. Entonces lo que vamos a decir es Fanny Hernández. ¿Sí? Fanny Hernández. Y acá en la empresa identificamos las historias no solo con el nombre, sino también con el número de cédula, que es el número único del funcionario. Entonces necesitamos algo de Fanny, entonces ahí con el número de cédula. ¿Qué más tiene? Tiene el número de carpeta, el número de caja, que es donde yo voy a ubicar ahorita la carpeta, unas fechas extremas, que les decía que cuando hago la ordenación cronológica, la fecha inicial es la menor y la última es la mayor, para ver el cronológico. Esas fechas las consigno aquí. Fecha inicial, fecha mayor. Inicial y fecha final, perdón. Número de folios, ¿sí? Y el número de caja. Esto es en cuestión de carpeta. En caja, nosotros acá la mayoría de cajas que manejamos en la empresa es la caja de referencia X200, que es este estilo de caja tipo nevera, es la más conocida, que es como la nevera de la casa. Tenemos otra, pero no es tan común, pero la manejamos. Caja X300, ¿sí? Son para estos expedientes que son en un formato fuera de lo convencional, al carta y al oficio. Entonces, como ves acá, tenemos lo mismo, está preimpreso, ¿sí? Esto sí, todas las cajas vienen con el rótulo impreso, tienen código de calidad y los campos son muy similares, ¿sí? Acá, unidad administrativa, oficina productora, serie y subserie, el consecutivo que es el número de caja único, el número de carpetas, entonces yo acá relaciono de la 1 a la 5 o a la 6. Por lo general, estas cajas tienen la capacidad de almacenar 6 o 5 carpetas máximo de 200 folios, ¿no? Si tengo carpetas muy pequeñas, pues caben más, pero esa es la capacidad, ¿listo? ¿Qué más tenemos acá? La ubicación topográfica. Esta es donde me dice esta caja, en dónde la voy a ubicar, en qué estante, ¿listo? Ahora, como les decía, yo tengo que garantizar que la documentación no quede así como presionada, porque cuando yo la voy a sacar, pues tengo que garantizar que salga solita y que no salga así súper presionada porque puedo dañar también los documentos. Yo ubico las carpetas en este sentido, de izquierda a derecha, ¿sí? Que cuando voy a ubicar la carpeta 5, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, así. Y de este sentido, que cuando saque la carpeta pueda ver los rótulos de la empresa, ¿sí? Estos todavía, como lo pueden ver acá, no sé si lo alcanzan a ver, no tienen rótulo porque están en el proceso de organización. Pero miren este sí ya lo tiene, y así. Esto es archivo de gestión, entonces está en un proceso de organización a diario. Perfecto. ¿Listo? Vale. Y en cada área pues hay un gestor documental que se encarga de... Un administrador de archivo, sí, acá lo llamamos así. Y cada administrador es el que se encarga de hacer estas tareas técnicas archivísticas. Perfecto. Vale. Entonces aquí ya abordamos inclusive cómo se organiza dentro del estante. Sí, nosotros acá tenemos dos tipos de estantería, la fija o la rodante, que son esos carritos rodantes. Toda la estantería está identificada con letras A, B, C, D, cada cara, y cada cubículo tiene una numeración del 1 hasta donde va el cubículo. Y asimismo, cada cubículo se conforma de unas bandejas, ¿sí? También cada bandeja va enumerada. ¿Para qué? Porque miren acá en el rótulo, él acá me dice depósito, isla, cara, cuerpo y bandeja. Estos campos son los mismos que tenemos en el FUIT, y que cuando una persona va y dice, voy a ubicar la historia laboral de Fanny Hernández, el FUIT te dice, está en el depósito tal, en el cubículo tal, él te dice todo. Y con eso cuando tú vas al físico no te pierdes. Y dices así. La ordenación de las cajas es igual que las carpetas, siempre de izquierda a derecha. Tú te paras enfrente de la estantería y ves la ordenación de las cajas de izquierda a derecha, siempre. Y con eso no te pierdes cuando vas a ubicar un expediente o una caja. Ahora, Paola, quisiera tocar el tema sobre la reconstrucción de expedientes.
tengo presente que aquí en la empresa se utiliza o se hace a partir del acuerdo 007 del 2014 expedido por el Archivo General de la Sí. Nación. ¿Me podrías contar un poquito en qué consiste y cómo aplicamos esa norma acá en la empresa? Sí, efectivamente así es, Fanny. Nosotros, de acuerdo a esa norma vigente por el Archivo General de la Nación, el Acuerdo 7 del 2014, en uno de sus títulos, creo que en el título 3, señala el procedimiento y dice qué debe hacer una entidad cuando se pierde o un documento o un expediente, ¿sí? Entonces, anteriormente les decía que eso a veces pasa muy poco, pero porque los administradores de archivos están siempre ahí pendientes de que no se pierda nada y que se devuelva todo el archivo. Pero pasa, entonces en los pocos casos, entonces hemos dado alcance a este acuerdo y en pocas palabras lo que dice es, primero, tratar de recuperar la información como tal, ¿sí? Si ya no, entonces tienes que poner una denuncia ante la fiscalía, ¿sí? Porque es un documento público. Entonces con ese documento pueden pues hacerse varias cosas, entonces tenemos que garantizar que quede la evidencia que ese documento o ese expediente se nos perdió. ¿Y cómo lo podemos recuperar? O sea, ¿se buscan los Sí, archivos? a veces, ¿y cómo lo Copias, reconstruimos? Esa es la copias. reconstrucción ya. Entonces reportamos la pérdida, ¿sí? Como para dejar claro el tema. Y ya después intentamos recuperarlo con las copias, como lo que acabas de decir, o de pronto alguno de estos documentos están digitalizados, entonces lo imprimimos, ¿sí? O de pronto si es de un externo, pues pedimos la copia, o tratamos de recuperarlo de alguna manera, ¿sí? Pero pues a veces no se logra recuperarlo todo, reconstruirlo, pero pues si está digitalizado, ya, lo imprimimos Sí, y lo definitivamente reconstruimos. no se puede reconstruir, ¿se deja alguna nota, Sí, alguna evidencia, en el alguna inventario. observación que ocurrió tal evento y se Sí. perdió y está la investigación Sí. en curso? Sí. ¿Demás? Como te decía, nosotros tenemos todo bajo el inventario, el formato único inventario documental, y ahí tenemos un campo de notas. Ese campo nos facilita llevar la traza de todo, ¿sí? Y dejamos ahí ¿Y la qué formato evidencia. me recuerdas? Formato único de inventario documental, que es en Excel, el FUIT, sí señora. Por el momento ese. Pero como les decía, estamos en un proceso de implementación del SGDA. Se espera que cuando llegue a pasar esto y tengamos el sistema, se quede en el sistema el registro de que ese documento se nos perdió. Paola, ahora viene, digamos, una pregunta muy importante que tiene que ver una propuesta para la organización del expediente electrónico en la empresa. Y aquí pues voy a hacer, y pienso que lo podemos hacer entre las dos, Sí, teniendo claro. en cuenta que la empresa viene haciendo un proceso alrededor de 3 años hacia atrás. Un primer momento, y coincidió con el tema de la pandemia, fue el tema de la firma digital. Digamos, esta forma de gestionar los documentos en la empresa ya es una realidad, aunque no está conectado, no tenemos el SGDA, pero ya es una realidad, y ese fue un primer momento que se hizo, la implementación de la firma documental para todos los documentos de la empresa. Luego hicimos un proceso que se llama el diagnóstico de archivo, que implicó revisar integralmente todo el archivo en la empresa para identificar volumetrías, tipos de almacenamiento, niveles de capacitación, estado de las bodegas, cómo estaba físicamente, si estaba contaminado o no, y sobre todo volúmenes de información para dimensionar qué íbamos a necesitar en la empresa. Teniendo en cuenta entonces el tema ya avanzado de la firma digital, conociendo el diagnóstico de la empresa, hicimos posteriormente un diagnóstico a nivel de arquitectura TI que implicó conocer realmente qué tiene la empresa, cómo lo tiene a nivel de infraestructura, de datos, de almacenamiento, de comunicaciones, de redes, para conocer exactamente qué necesitamos, qué tenemos y qué necesitamos. Teniendo en cuenta eso, pues se hizo todo el proceso de requerimientos funcionales y no funcionales del nuevo gestor documental que estamos implementando ahora. Y entonces ahí te doy la palabra, ¿cómo es la propuesta en la empresa para organizar el expediente electrónico? Ok, sí, claro. Totalmente, ahí resumiste cómo fue todo el proceso que se está llevando a cabo desde hace 3 años en la empresa para poder llegar al objetivo, que es la implementación del SGDA, ¿sí? Pero pues nosotros estamos preparando a las áreas, a los funcionarios, para que cuando llegue ya el SGDA, pues de pronto ya ellos tengan como una adaptación de cómo se organizan los documentos electrónicos, teniendo en cuenta que aquí en la empresa hay varios repositorios digitales. Entonces, te voy a mencionar algunos: el file server, el SharePoint, una aplicación que se llama archivo electrónico, y tenemos nuestro sistema de correspondencia,
¿sí? Que ese sistema, como su nombre lo dice, solo gestiona correspondencia, entradas y salidas, ni siquiera memorandos. Entonces el sistema ya está obsoleto. Entonces cuando llegue el SGDA va a tomar todo esto. Entonces, previo a esto, porque como estamos en plena fase de levantamiento de información, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos capacitando a todas las áreas, estamos haciendo brigadas de capacitación, tanto en grupo como personalizada. Vamos al área y le decimos al funcionario, ven, ¿qué documentos tienes? Entonces, él nos muestra un ejemplo de SharePoint. Entonces, dice, no, tengo diferentes extensiones de archivos, PDFs, Excel, Word, y tiene versiones y versiones y versiones. Entonces nosotros les decimos, primero vamos a clasificar estos documentos, porque así como hacemos la clasificación física, también lo tenemos que hacer electrónica, y de igual forma con las tablas de retención. Entonces le decimos, venga, estas son sus tablas, ¿sí? Estos son los documentos que usted produce electrónicos. Nos dice sí, listo. Entonces empezamos a clasificar. Primera recomendación, guarde las últimas versiones, ¿sí? En los repositorios, porque pues cómo vamos a saber, ¿sí?, cuál es la última versión. Los borradores ténganlos en su equipo, pero no en el repositorio. Les enseñamos a denominar estos archivos con un nombre claro, ¿sí? No con caracteres especiales, tildes, ñes, guiones, nada, ¿sí? Les enseñamos cómo hacerlo y tenemos como una presentación donde damos el paso a paso. Después de denominar estos documentos, cómo los organiza dentro de una carpeta electrónica. Entonces les hacemos crear carpetas y subcarpetas de acuerdo a sus series y subseries documentales. Eso te iba a decir, simulando las El tablas, físico, el y, sí, físico. y también haciendo la estructura de la tabla de retención, Perfecto. serie y subserie, ¿sí? En la pandemia pues se produjo muchos documentos desde casa, entonces estamos recuperando toda esa información porque quedaron en los equipos de la casa o en el correo electrónico, en Teams. Entonces estamos como que todo eso, y que sean versiones finales, porque hay documentos de apoyos, ¿no? Hay documentos que yo generé un borrador y lo guardé, eso no es un documento de archivo, ¿sí? Perfecto. ¿Con qué fin? De que cuando tengamos toda esta información en esos repositorios diferentes y llegue el SGDA, vamos a hacer una migración. Pero antes de hacer la migración tenemos que garantizar que esté bien ordenado, organizado de acuerdo a la tabla de retención, la denominación, para que se migre esa información. Y es con el objetivo de que de tener un único repositorio oficial que va a ser el SGDA. Los otros repositorios van a ser de apoyo, ¿sí? Tú vas a poder seguir teniendo el SharePoint y los otros, no, solo SharePoint y File Server como copia, pero nada de tener ahora archivo electrónico y el sistema de correspondencia, porque el SGDA contempla toda esa fase. El SGDA tiene el sistema de correspondencia, ¿sí?, único, tiene el sistema de arte, el módulo de archivo, y tiene otros módulos temáticos que son misionalidad de la empresa, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener todo ese componente, toda esa conformación de documentos electrónicos. Cuando hablabas de las áreas, también estamos haciendo entrenamientos o enseñándole a los funcionarios cómo digitalizar el documento. Sí, sí, Fanny, claro que sí. Como ahorita pues estamos nosotros actualmente teníamos expedientes físicos, ahora tenemos híbridos, y ya próximamente vamos a tener electrónicos, porque lo que ahorita tenemos todavía no es electrónico, ¿sí? Digital. Es digital. Entonces nosotros tenemos... ¿Podríamos hacer la diferenciación? Sí, Digital, electrónico. sí, ok. Nosotros tenemos una guía, un instructivo, se llama instructivo de digitalización. Entonces un documento digital es el que es una copia exacta de un documento físico. Lo digitalizo, lo guardo y es un documento digital. Pero es su nativo, su nacimiento es físico. Físico. A diferencia del electrónico, es cuando nacen electrónicos. De una aplicación, de Un sistema de y se información. conservan. Sí, su nacimiento es electrónico y ya. Acá, a diferencia del físico, yo el físico lo paso a digital, pero el electrónico no lo paso a físico, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que no imprimimos, ¿sí? Todo lo que nace electrónico se queda electrónico, ¿vale? Entonces ahí está la diferencia. En esas capacitaciones, como tú bien lo dijiste, nosotros tenemos el instructivo y se los facilitamos a los funcionarios y les decimos, todo lo que usted digitalice, digitalícelo con estas características, y son las básicas. En formato de preservación digital, que es el formato PDFA, en escala de grises, y cómo denominan esos expedientes, esos documentos digitalizados. Okay. Muchas gracias, muy claro el tema. Y complementando la estrategia, sería ya la implementación total del proyecto Del SGDA. Vendrá un proceso de gestión del cambio, Sí, una claro. capacitación. Total. ¿Y irá en paralelo los dos sistemas por algún momento? ¿O se No. apaga el de correspondencia? Sí, porque de acuerdo a la norma, el acuerdo 060 del 2001, un único consecutivo de correspondencia. Yo no puedo tener dos sistemas.
Entonces se apaga, como bien lo dijiste, el sistema que tenemos ahorita de correspondencia y empieza el SGDA. Claro, como tú lo dijiste, es un proceso de adaptación al cambio, ¿no? Acá hay funcionarios pues que llevan un montón de años en la empresa o de pronto no se les facilitan los sistemas, pero pues tenemos ya dentro del proyecto presupuestado una fase de gestión del cambio donde vamos a hacer unos videos interactivos, unos acompañamientos personalizados, unas guías de usuario para que el funcionario no sienta que es complejo, sino que es muy didáctico. Y lo vamos a ir llevando poco a poco. Sí, vamos por fases, esto está proyectado en 3 años, ¿sí? Sí, o sea, estamos en la fase de levantamiento de información, conocer cómo operan hoy las dependencias para proponerles una versión futura de cómo opera el SGDA, qué actividades se pueden automatizar para facilitarles el trabajo, no ponerles más carga, sino facilitarles el trabajo, porque hay muchas tareas manuales que se pueden ya automatizar. Y repetitivas. Claro, entonces después de eso hacemos toda la fase de pruebas funcionales, vamos a las áreas y les decimos, mire el sistema cómo sería, entonces el funcionario nos dice, porque más que nadie el funcionario sabe, ¿sí?, qué necesita su área. Entonces les decimos, mire, el sistema le facilita esto, le mejora esto, le ayuda con esto, todas sus ventajas como tal. Él nos aprueba esas pruebas funcionales y ya vamos pasando de a pocos, tenemos ahí como un cronograma a producción. En el momento en que ya se implementa el SGDA, se apaga el sistema de correspondencia e iniciamos con nuestro SGDA, que como les decía hace poco, tiene la conformación de expediente electrónico. Una de las características de un expediente electrónico es que tenga una foliación electrónica y un índice electrónico. Por eso les decía que ahorita nosotros no tenemos un expediente electrónico, porque pues no tenemos estas dos características importantes, ¿sí? El SGDA va a hacer esto de manera automática, ¿sí? Entonces, como les decía en el expediente físico, la persona tiene que foliar, numerar de 1 hasta donde vaya, y sin equivocarse, si se equivoca borre o tache, ¿sí? Es un proceso muy manual. En cambio en el electrónico no se van a foliar las imágenes, no, esto lo hace el sistema consecutivo y él mismo va conformando un índice electrónico que es similar a la hoja de control que lo vimos hace poquito, ¿sí? ¿Y cómo unimos el mundo físico y el mundo electrónico? Bueno, como les decía, tenemos expedientes híbridos, ¿no? Físicos, los que se conforman de solo estos documentos físicos como tal. Híbridos es que tiene una parte física y electrónicos son los que nacen totalmente electrónicos. Nosotros conocemos acá o tenemos implementado un término que se llama referencia cruzada. Sí. Entonces esto aplica para los expedientes híbridos. Entonces, si estoy organizando este expediente físico y tiene una parte electrónica, en el FUIT, como les decía, el FUIT en el campo de notas es vital. Ahí en las notas tú puedes dejar todo tipo de anotación de lo que no digas en los otros campos del FUIT. Entonces, para este tipo de expedientes, cuando existe una parte electrónica, entonces lo que tú haces en el FUIT, en el campo de notas, es decir, dejar la referencia de que ese expediente contiene documentos electrónicos y están en un expediente y lo detallas para que quede la referencia de que esto es físico y que hay una parte electrónica y dónde la puedo ubicar. Y esa es la referencia cruzada, ¿vale? Eso. Muchas gracias. Bueno, Paola, entonces ahora te voy a pedir el favor que conjuntamente trabajemos el tema de la hoja de control, que vemos que este es un instrumento de control para mantener la integridad del archivo del expediente aquí en la empresa. Entonces cuéntanos cómo se maneja y cómo sería la dinámica de este documento. Listo, Fanny, vamos a hacer el ejercicio tomando como ejemplo las unidades que vimos hace un momento. Entonces tomamos de esta caja un expediente que ya tiene todos los criterios archivísticos como tal. Este es el formato que tenemos en la empresa establecido bajo calidad, que se llama hoja de control de expedientes. Como tú bien lo dijiste, es un formato que me permite la recuperación y de la información y la integridad, garantizar la integridad documental de este expediente, ¿sí? Para saber el contenido como tal, de folio por folio, que contiene este expediente. Para el ejercicio tomamos un expediente que hace parte de un contrato de prestación de servicios. Acá, como lo pueden ver acá, este es un formato en Excel que en su segunda hoja tiene un formato instructivo de diligenciamiento, pero para el ejercicio lo vamos a hacer real, ¿listo? Entonces, como les decía, para poder diligenciar estos instrumentos como es la hoja de control, el inventario documental, la identificación como tal de caja y carpeta, siempre debemos tener en cuenta nuestra tabla de retención documental, ¿listo? Entonces, aquí nosotros tenemos esta serie de contratos dentro de una dependencia que se llama Dirección de Contratación y Compras.
pero esta dependencia tiene una antecesora que es la Secretaría General. ¿Listo? Entonces, primera identificación, ¿quién es la unidad administrativa? En este caso sería Secretaría General. Estos formatos siempre se diligencian sin tildes y siempre en mayúscula sostenido, ¿vale? Para tener como una normalización y así cuando se busque la información tengamos un solo criterio. Listo. Entonces, la unidad administrativa, Secretaría General. ¿Quién es la que produce los documentos? En este caso de contratos, es la Dirección de Contratación y Compras. Entonces, tú diligencias aquí, Dirección de Contratación y Compras. Listo. Acá me dice código y nombre de la serie o asunto. Entonces, aquí vamos a ampliar un poquito y vemos que esto acá tenemos unos códigos. Entonces, el código de la dependencia, código de la serie y se aplicaría el código de subserie. Entonces, aquí vamos a poner la serie 12 y el nombre es contratos. 12 contratos. Listo. Y código de subserie, como no tiene subserie en este caso, pues no aplica. Nombre del expediente. Contrato. Es el nombre como tal de este expediente. Este es el contrato de prestación de servicios. Entonces aquí voy a poner un nombre genérico, María López Sánchez, ¿sí? Y recuerda que nosotros decíamos que identificamos también con el número de cédula. Entonces acá vamos a poner un ejemplo. Acá nos solicita el número de caja y carpeta. Entonces, como este expediente corresponde a esta caja, el número de la caja, acá lo tenemos, número de la caja 20, y esta es la carpeta 1. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí vamos a empezar a diligenciar. Para diligenciar cada uno de estos tipos documentales en nuestra hoja de control, entonces acá nosotros manejamos también internamente una lista de chequeo. Esto aplica para todos los tipos de contrato, pero también para las historias laborales. ¿Sí? Esta lista es como una lista de documentos mínimos que debe tener el expediente. Entonces acá lo que se hace es relacionar, ¿sí? Un código si está por calidad, el nombre del documento, si aplica y si cumple. Okay. Nosotros tenemos siempre unas etapas en la contratación, una precontractual, contractual y postcontractual, ¿sí? Precontractual son todos esos documentos previos a la contratación, como lo que hablábamos hoy, del tema de estudios, certificados judiciales, laborales, hoja de vida, todo eso, ¿sí? La contractual es una vez se firma el contrato, de una empieza todo el tema de ejecución. Póliza, sí, acta de inicio. Esas son tipologías que las tienes que relacionar acá y que están acordes a nuestra tabla de retención. Entonces acá vemos cada una de las tipologías que conforman un contrato. Perfecto. ¿Listo? Y la etapa postcontractual es que cuando ya se liquida el contrato, también se generan unos tipos de documentos como certificaciones laborales, cosas así. Acta de liquidación. Fácil, exacto. Toda esa etapa es la postcontractual. Entonces acá vemos la lista de chequeo, pero esa no la vamos a inventariar acá, no la vamos a relacionar en nuestra hoja de control. Lo que vamos a empezar a relacionar es de acá en adelante. Entonces acá vemos que desde el folio 1 al folio 6 hay un documento que se llama solicitud, proceso, prestación de servicios, persona jurídica. Entonces vamos a tomar este documento. El primer campo acá es un número de orden, es igual al FUID 1 hasta N, porque acá es para inventariar la totalidad de documentos. Entonces vamos a empezar con el 1, ¿sí? Me pide la fecha del documento, entonces acá vamos a poner siempre en la estructura es día, mes, año. Esto es 1 de septiembre del 2009, perdón. Siempre vamos a inventariar día, mes, año separado con slash. No vamos a poner letras, guiones, nada. Si este documento tuviera un radicado, lo ponemos, el número radicado como tal, pero como vemos no lo tiene. Entonces acá me dice qué tipo documental es y el nombre del documento. Lo ideal es que esto perteneciera al grupo, a los tipos que están en la tabla. Entonces vamos a mirar y acá este se llama solicitud. Es un memorando interno. Solicitud. Solicitud de creación, solicitud de revisión, solicitud prestación de servicios. Mira. Formato de solicitud, prestación de servicios, persona natural o jurídica. Y este es, míralo acá. Entonces la idea es llevarme ese tipo documental para hacer como la relación de tabla versus hoja de control versus físico. ¿Listo? Nombre del documento, por lo general es el mismo nombre, pero yo le puedo poner nombre persona jurídica, como puedo complementarlo, perdón,
jurídica, puedo complementarlo y puedo poner acá el nombre de la persona. Pues como esto es un ejemplo, entonces vamos a poner que es esta misma persona, María López, ¿listo? Porque es un ejercicio. No vamos a poner acá nombres reales de funcionarios. López. María López, listo. Productor documental, ¿quién produce los documentos? La dirección de contratación, ¿listo? Dirección compras y contratos. Sí, señor. Foliación, como les decía, entonces por tipo documental, porque esta solicitud no es solamente este folio, vemos aquí que tiene toda esta continuación, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo del folio 1 al folio 5, ¿sí? Soporte, físico, electrónico o digital. Físico. Físico, listo. Ubicación del documento, si fuera electrónico, entonces pongo la URL donde se almacena este documento. Sí, señora. Observaciones, esto es por si de pronto, un ejemplo, veo el documento roto, ilegible, porque a veces son copias de fax o cosas así, o copia la copia ya queda ilegible. También puedo tener documentos mutilados, o sea que les falta un pedacito. Ese tipo de observaciones caben acá. Esto no lleva a una anotación. Actualizado por, entonces mi nombre. En este caso, ¿quién hizo este registro? Paola Álvarez. ¿Listo? Listo, vamos acá. Como les decía, este expediente ya tiene foliación, entonces acá la idea es que el que sigue va a la foliación consecutiva y esa foliación la voy a ver acá, esa consecutiva. Y igualmente, como ya tiene cronológico, vamos a ver también el consecutivo de fechas. Es decir, acá el primer documento era 1 de septiembre, ahora este es 9 de septiembre. Entonces, si ves que ahí vamos dando el consecutivo, pero sí. No tiene radicado, entonces pasamos. ¿Sí? Acá el instructivo me dice que para no dejar campos vacíos, cuando no tengo información, pongo N/A, que significa no aplica. Es para no dejar campos vacíos y que cuando vaya a hacer de pronto filtros, esta información arroje los resultados correspondientes. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con esto. Listo, tipo documental. Esto es una comunicación oficial, esto no tiene algún formato como tal y todas las series documentales tienen acá una tipología que se llama comunicación oficial, ¿sí? Esto acá es alguien que está escribiendo, ¿sí? Alguien externo que nos está escribiendo, entonces eso es una comunicación oficial. En este caso debería tener un radicado, pero probablemente pues como... No, es hacia el proveedor. ¿Y porque lo firma el gerente de tecnología? Ok, pero no tenemos un número de radicado. Sí, señora, es del acueducto para esta persona, ¿sí? No tenemos el número de radicado, entonces pues no. Referencia, nombre del documento, podemos poner esta referencia, ¿sí? Porque ¿qué nombre le vamos a poner al documento? Entonces le vamos a poner acá referencia y vamos a poner prestación de servicios, número, y acá 0553-2009. Este puede ser el número de radicado. Creo que en esa época manejábamos esta numeración con sello. Con sello. Entonces acá lo podemos poner porque aplica. Esto aplica acá, el número de radicado. Listo. Productor documental es la misma dependencia y acá del folio 6 y está sola o anexa esto, se anexan condiciones adicionales, mira, esta remite estas condiciones adicionales, entonces es un solo paquete, ¿sí? Entonces vamos a poner que este es del 6 al 9, ¿sí? Soporte físico, no tiene ninguna anotación especial y vamos a poner mi nombre nuevamente. Y así, Fanny, sucesivamente se tiene que hacer por cada tipo documental una hoja de control. Como esto es archivo de gestión, la idea es que cada vez que llegue un documento, como yo lo voy a insertar acá en la parte de atrás, él me va dando la cronología y yo voy actualizando esto. Cuando el expediente se cierra, como en este caso contrato de prestación de servicios, es que ya se liquidó el contrato, ya no pasa nada. Entonces se cierra y también se finaliza, se guarda la hoja de control, ¿sí? ¿Y dónde se almacena? Bueno, por el momento los tenemos en nuestros equipos de cada dependencia. ¿En el file server? Sí, en el file server o en el SharePoint, hay dependencias que todo lo tienen en diferentes repositorios, como les decía anteriormente. El objetivo es que cuando llegue el SGDA, para los físicos, tanto los inventarios documentales como estos instrumentos de control estén en ese SGDA para garantizar pues la seguridad de esta información. Pero como también les decía, cuando es expediente electrónico, el sistema solito va a hacer esta tarea. Él solamente es que yo incluya el documento en el expediente electrónico y él me
toma toda esta información de Completo. manera automática. Y así el administrador no tiene que hacer uno a uno, porque es un trabajo muy detallado. Esto también es un filtro de control de calidad de esos procesos técnicos archivísticos. Si acá la persona administradora se da cuenta que, un ejemplo, existe una fecha de menor a la inicial, va a decir el cronológico quedó mal, ¿sí? Eso es un punto de control también. La foliación, si acá dice del 1 al 5 y el siguiente empieza del 5 otra vez, quedó mal foliado. Entonces son puntos de control que yo tengo también, ¿sí? Es un instrumento de control y de descripción, por eso está catalogado así. Sí, muchas gracias, Paola. Muy claro todo el tema. Muchas gracias. Con todo el gusto, Fanny. Bueno, gracias.